No sé ni cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero tampoco quiero cambiar nada, porque justo así es como lo recuerdo. No es una historia que me guste repetir. De hecho, lo evité durante mucho tiempo, pero últimamente se me está haciendo más difícil ignorarlo. Antes de todo esto, yo no creía en nada raro. Para mí todo tenía explicación. Siempre fui de los que se burlan cuando alguien cuenta que vio algo o que sintió presencias. Me parecía absurdo, y no lo digo con orgullo. Lo digo porque creo que eso fue lo que me metió en esto. En la colonia donde vivo murió un señor. No éramos cercanos, apenas lo ubicaba. De esos vecinos que ves toda la vida pero nunca cruzas palabra más allá de un saludo. Aún así, como suele pasar, fui al velorio. Más por inercia que por otra cosa. Llegué en la noche. El ambiente era incómodo, pero no por algo paranormal, más bien por la gente. Algunos realmente tristes, otros hablando como si nada, incluso riéndose bajito. Ese contraste siempre me ha parecido extraño. El olor a flores, el aire encerrado, todo eso se mezcla y te deja una sensación rara en el cuerpo. Al principio me quedé lejos del ataúd. Estaba con el celular, perdiendo el tiempo, esperando el momento de irme sin verme mal, hasta que me quedé solo. Y sin pensarlo mucho, me acerqué. No fue algo planeado. Simplemente caminé y ya estaba ahí, frente a él. Lo que vi no fue impresionante ni nada fuera de lo normal. Era un cuerpo, inmóvil, pálido, con esa rigidez que tienen todos. Pero había algo en su cara, algo que no cuadraba. Tenía la boca ligeramente abierta, como si se hubiera quedado a la mitad de una palabra. Y eso me causó una reacción que todavía no entiendo. Sonreí, pero no fue una risa abierta, ni algo que yo mismo pudiera justificar después. Fue más bien esa reacción automática que te sale cuando algo te incomoda y no sabes cómo procesarlo. Como cuando algo se siente fuera de lugar y tu mente responde mal. Y justo en ese momento, sin que yo lo esperara, alguien a mi lado dijo en voz baja que no lo hiciera. No fue un regaño ni un reclamo, fue algo más serio, más contenido, como si realmente importara. Volteé y vi a un señor mayor. No lo conocía, pero su mirada se me quedó grabada. Porque no parecía molesto, parecía preocupado, como si ya hubiera visto algo así antes, o como si supiera algo que yo no. Yo le respondí sin pensar, casi por reflejo, algo como que ya no importaba, que el señor ya estaba muerto, y en ese momento incluso me sentí lógico, como si tuviera razón, pero el otro hombre no discutió, no insistió, solo negó ligeramente con la cabeza y se fue despacio. Y no sé por qué, pero esa forma de irse me dejó una sensación rara, como si hubiera decidido no decirme algo. Después de eso, todo siguió normal, o al menos eso pensé, porque me fui a mi casa, hice lo de siempre, cené, me acosté, estuve viendo el celular un rato hasta que me dio sueño, nada fuera de lo común, nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Pero cuando apagué la luz, hubo un momento en el que me quedé despierto, mirando hacia arriba sin pensar en nada en específico, simplemente acostado. Y fue ahí cuando me vino a la mente la imagen del Señor, pero no fue igual a como lo vi en el ataúd. No fue ese recuerdo normal que uno tiene después de ver algo así. Fue diferente, más cercano, más directo, como si no estuviera acostado sino de pie. Como si ya no hubiera distancia entre nosotros. Abrí los ojos de golpe, incómodo, tratando de quitarme esa sensación, diciéndome a mí mismo que era sugestión, que era normal después de estar en un velorio, que mi mente solo estaba procesando lo que había visto. Intenté relajarme y dormir, pero no fue fácil, y no sé cuánto tiempo pasó hasta que me dormí. Pero en algún punto desperté otra vez, sin ruido, sin sueño, sin motivo claro. Simplemente abrí los ojos con esa sensación que no sabes de dónde viene,
pero que te obliga a reaccionar. Todo estaba oscuro, completamente en silencio, pero desde el primer segundo supe que algo no estaba bien, no porque viera algo, sino porque el ambiente se sentía distinto, como si el cuarto ya no estuviera vacío, como si hubiera algo más ocupando ese espacio conmigo, y eso fue lo que me hizo quedarme completamente quieto, sin moverme, respirando despacio, tratando de escuchar cualquier cosa que confirmara lo que estaba sintiendo, pero no había nada, ni un solo sonido, y aún así la sensación no desaparecía. Al contrario, se volvía más clara, más precisa, como si alguien estuviera demasiado cerca, sin moverse, sin hacer ruido, pero completamente presente. Encendí la luz de golpe, revisé todo, absolutamente todo, debajo de la cama, el closet, el baño, cada rincón del cuarto, y no había nada, nada fuera de lugar, nada que justificara lo que acababa de sentir, pero aún así algo ya no encajaba, algo ya no se sentía igual, y aunque me volví a acostar, ya no pude descansar, porque esa sensación no se fue del todo. Los días siguientes no fueron normales, no pasó nada exagerado, nada que pudiera contar como algo fuerte, pero empezaron a aparecer detalles pequeños, constantes, incómodos, cosas que por sí solas no significan mucho, pero juntas empiezan a pesar, como sentir que alguien pasa detrás de ti cuando sabes que estás solo, o escuchar un leve movimiento justo cuando todo queda en silencio, o esa sensación constante de que alguien te observa, pero no todo el tiempo, solo en momentos muy específicos, lo suficiente para que no puedas acostumbrarte. Una noche, mientras me lavaba los dientes, todo parecía completamente normal. De hecho, era de esos momentos en los que la mente se apaga un poco, haces las cosas en automático, sin pensar en nada, solo viendo tu reflejo por costumbre, hasta que algo cambió, pero no fue un cambio evidente. No fue que algo se moviera bruscamente ni que escuchara un ruido extraño, fue más sutil, más incómodo, como cuando sientes que alguien entra a un cuarto, aunque no lo hayas visto hacerlo, y sin saber por qué levanté un poco más la mirada hacia el espejo, y por un segundo vi algo detrás de mí. No fue claro, no fue una figura completa, ni siquiera podría decir que era una silueta, pero había algo. Una presencia que no debería estar ahí, ocupando un espacio que yo sabía perfectamente que estaba vacío, y mi reacción fue inmediata. Volteé rápido, casi con impulso, esperando ver a alguien, cualquier cosa que justificara eso. Pero no había nadie, absolutamente nadie, y ese tipo de vacío no tranquiliza, al contrario, empeora todo porque te deja sin explicación. Me quedé unos segundos así, mirando el mismo lugar donde creí haber visto algo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era una sombra, un reflejo mal formado, algo sin importancia. Pero mi cuerpo no estaba de acuerdo con esa idea, porque esa sensación no se fue. Al contrario, se hizo más presente, más pesada, como si algo siguiera ahí, aunque yo no pudiera verlo directamente. Y fue entonces cuando regresé la mirada al espejo, pero esta vez más lento, como si en el fondo ya supiera que no debía hacerlo. Y ahí estaba, no como una persona normal, no como algo completo, solo el rostro, el mismo rostro, el mismo que había visto en el ataúd, pero ya no estaba inmóvil, ya no parecía vacío. Los ojos estaban abiertos, completamente abiertos, sin parpadear, sin moverse, fijos en mí, y lo más inquietante no era la mirada en sí, sino la intención detrás de ella, porque no era una mirada perdida, no era algo sin conciencia, era una mirada directa, precisa, como si supiera exactamente a quién estaba viendo, como si me reconociera, como si recordara perfectamente ese momento en el velorio. No hice nada. Y no porque no quisiera reaccionar,
sino porque en ese momento algo dentro de mí entendió antes que yo que moverse no era buena idea. Fue una sensación muy clara, como cuando sabes que algo no está bien aunque no puedas explicarlo. Yo estaba ahí, viéndolo, y él estaba viéndome de vuelta, y en ese instante me cayó la realidad de golpe. Eso no era un recuerdo, no era mi mente repitiendo lo que había visto en el velorio, no tenía nada que ver con cansancio ni sugestión. Estaba ahí conmigo, en el mismo espacio, como si la distancia entre ese momento y este simplemente hubiera desaparecido. Lo más raro es que no hizo nada. No se acercó, no cambió su expresión, no intentó asustarme de una forma directa. Solo se quedó ahí, con la mirada fija, como si eso fuera suficiente, como si no necesitara hacer nada más para dejar claro que estaba presente. Y eso fue lo que más me incomodó, porque si hubiera hecho algo, cualquier cosa, tal vez mi cabeza habría reaccionado distinto, pero el hecho de que no pasara nada lo hacía peor, como si estuviera esperando algo de mí. En un momento estaba ahí, y al siguiente ya no, sin desvanecerse, sin ruido, sin transición. Simplemente dejó de estar, pero no sentí alivio. No fue como cuando termina un susto. Se sintió más como cuando alguien se queda callado en medio de algo importante y sabes que no ha terminado, que solo hizo una pausa. Desde ese punto todo empezó a sentirse diferente. No fue inmediato ni exagerado. No es que de repente empezaran a pasar cosas grandes, pero sí hubo un cambio en cómo se sentía todo. El silencio ya no era igual. Ya no se sentía vacío, se sentía ocupado, como si hubiera algo más ahí aunque no se viera. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes ignoraba pero que ahora eran imposibles de pasar por alto. Momentos en los que juraría que alguien estaba detrás de mí, o esa sensación constante de que no estaba completamente solo aunque supiera que sí. Sin darme cuenta fui cambiando hábitos. Dejé de mirarme mucho en el espejo. Evitaba quedarme en la oscuridad más de lo necesario. Me acostumbré a dejar la puerta un poco abierta. Cosas así, como si en el fondo algo en mí intentara sentirse menos expuesto. Dormir también cambió. Ya no descansaba igual. Me despertaba varias veces en la noche sin una razón clara, siempre con esa misma sensación, como si algo estuviera cerca, sin hacer ruido, sin moverse, pero ahí. Y al principio intenté ignorarlo, convencerme de que era estrés o cualquier otra cosa, pero llegó un punto en el que ya no podía fingir que no pasaba nada. Una noche fue diferente. Abrí los ojos y desde el primer segundo supe que había alguien en el cuarto. No fue una suposición, no fue miedo, fue una certeza. Estaba al lado de mi cama. No necesité verlo para saberlo. Pero aún así, terminé volteando poco a poco, más por necesidad que por valor, y lo único que alcancé a ver fueron sus pies, descalzos, completamente quietos, demasiado cerca como para intentar convencerme de que no era real. Ahí fue donde entendí algo peor. No había llegado en ese momento, ya estaba ahí desde antes, mientras yo dormía. Tal vez llevaba ahí más tiempo del que quiero pensar. Quise moverme, pero no pude. Quise decir algo, pero no salió nada. No era exactamente miedo, era como si mi cuerpo simplemente no respondiera. Y entonces pasó algo que no fue una voz como tal. No lo escuché con los oídos, pero lo entendí perfectamente, como si alguien hubiera puesto esas palabras directamente en mi cabeza. ¿Te sigue dando risa? No hubo tono, no hubo enojo, pero sí había intención, y eso fue suficiente. No pasó nada más después de eso. No se movió, no se acercó, no repitió nada, solo estuvo ahí unos segundos y luego ya no. Desde entonces, no lo he vuelto a ver así de claro, pero tampoco se ha ido, porque ahora ya no necesito verlo para saber que sigue ahí. A veces voy caminando y siento que alguien va justo detrás de mí, manteniendo la misma distancia. A veces estoy en silencio
y es como si algo estuviera esperando a que haga cualquier movimiento. A veces cierro los ojos y aparece, sin hacer nada, solo estando ahí. Y lo peor es que no sé qué quiere. No sé si espera que vuelva a reaccionar igual. No sé si esto apenas empieza o si ya está pasando algo que todavía no entiendo. Y hasta hoy, no puedo decir que haya terminado. No ha vuelto a aparecer como esa noche. No lo he vuelto a ver de frente, pero eso no significa que se haya ido. Hay días en los que todo parece normal, en los que logro distraerme y convencerme de que tal vez solo fue algo que pasó. Pero luego hay momentos, pequeños, casi imperceptibles, donde esa sensación regresa, como si algo siguiera ahí, observando desde algún punto donde no alcanzo a verlo. A veces es cuando estoy solo, a veces incluso cuando hay gente alrededor. No importa el lugar, es como si ya no dependiera del espacio, sino de mí. Y eso es lo que más me inquieta, porque ya no sé si esto se va a quedar así, o si en algún momento va a volver a pasar algo más fuerte. He pensado muchas veces en si debería hacer algo, si hay alguna forma de arreglarlo, de dejar esto atrás. No sé, pedir perdón, hacer alguna ofrenda, algo que sirva para cerrar lo que sea que abrí ese día. Pero el problema es que ni siquiera sé si eso funcionaría o si solo haría que se haga más presente. Y esa duda se queda contigo, no como algo que piensas de vez en cuando, sino como algo que se instala, que regresa en los momentos más tranquilos, cuando crees que ya todo está normal, porque no sabes si ignorarlo es lo correcto, o si precisamente eso es lo que está esperando, que lo dejes pasar, que bajes la guardia. Con el tiempo entendí algo que ya no puedo negar. No fue coincidencia, no fue mi mente jugándome algo, y definitivamente no fue algo sin importancia. Fue una respuesta directa a algo que hice sin pensar, y eso es lo que más pesa, porque hay cosas que no entiendes en el momento, cosas que parecen insignificantes hasta que ya es tarde, y cuando lo comprendes, ya no puedes deshacerlo. Hay cosas que, aunque ya no estén vivas, no están completamente ausentes. Siguen percibiendo de alguna forma, siguen reaccionando y en algunos casos siguen recordando. Por eso, si alguna vez te toca estar en un lugar así, frente a alguien que ya no está, no lo tomes a la ligera. No es solo cuestión de respeto, es algo más que eso, algo que no ves pero que puede estar ahí, porque no sabes realmente qué tanto puede notar. Y créeme, no quieres averiguarlo de la forma en la que yo lo hice, porque hasta hoy no tengo claro si todo esto ya terminó, o si apenas estoy empezando a pagar por ello. Error dimensional.